buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en la sintonía de Radio Vigo, de Ser Baixo Miño y también, como no, de Televigo. Así que saludamos a todos los espectadores y pues hoy tenemos un invitado muy especial porque lleva pocos días en el cargo, así que vamos a conocer sus primeras sensaciones y también pues, los objetivos que se marca como presidente del Banco de Alimentos de Vigo. Iván Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal esos primeros días? La acogida sobre todo de la gente en el cargo, aunque bueno, llevas muchos años de vicepresidente, pero ¿cómo te has encontrado? Que entiendo las responsabilidades serán mayores. Pues mira, muy bien. La verdad es que me ha sorprendido la cantidad de gente que está pendiente de las noticias del banco y pendiente del banco y demás, porque ha tenido pues una repercusión muy grande en los medios y me ha llamado mucha gente para felicitarme y, bueno, para desearme suerte, que eso es lo que más hace falta. Entiendo que es una decisión meditada, que cuando te propusieron el cargo, ¿o dijiste que sí inmediatamente? Bueno, es algo que ya viene, ya estamos hablando de ello desde hace tiempo. Yo cuando llegué al banco, al poco tiempo, bueno, pues empecé a asumir unas responsabilidades en la gran recogida y en algunas cosas de organización interna. Y después, desde hace unos años, estoy trabajando muy cerca con Pedro Pereira, con el anterior presidente. Entonces, bueno, pues de alguna manera estaba ya previsto que, salvo algún problema que pudiera surgir por el medio, que hubo alguna cosilla que retrasó el tema, pues estaba claro que iba yo a sustituir, a tener el honor de sustituir a Pedro. Pedro, que ha hecho un trabajo inconmensurable, creo que fue una década al frente y que va a seguir como voluntario, que no significa que dejar la presidencia es que se vaya del Banco de Alimentos. No, eso fue una de las condiciones. O sea, una de las condiciones claras que teníamos y que lo hemos hablado con tranquilidad él y yo, es que él iba a seguir en el banco. De hecho, pues unos días antes de la asamblea en la que se decidió el cambio, pues estuvimos hablando para presentarle unos cometidos concretos y un trabajo concreto a realizar que le gustó. O sea, estábamos los dos de acuerdo, sin haberlo hablado antes. Él me decía, oye, eso mismo que me estás proponiendo era lo que te iba a proponer yo, una cosa parecida y tal. Con lo cual, pues entiendo que ilusionado con esta nueva etapa, más tranquilo, después de dejar un poco la responsabilidad que conlleva este nombre de presidente que asusta un poco, sí. Pero bueno, ahí colaborando con nosotros. Y vicepresidente Polo. Efectivamente. Polo, que es un hombre conocido por mucha gente y que hace una labor enorme en el banco y que además, bueno, pues conoce el banco en todos sus entresijos y demás y, bueno, pues era también una pieza fundamental. Creo que en el patronato también se aprobó la entrada de nuevos miembros. Efectivamente, el patronato, bueno, según los estatutos, tiene que tener un mínimo de 11, un máximo de 18 personas. Bien, estamos ahí, estamos en el medio. En este momento estamos en 14 personas, una cosa así. Y la idea nuestra de la nueva dirección pues es, bueno, pues en la medida posible, pues fortalecer un poco el patronato, incorporando gente que esté involucrada en el banco, que entienda el banco y que pueda aportar cosas al banco, ¿no? Antes de entrar en un poco cómo está la situación y el trabajo del Banco de Alimentos en la actualidad, pues quería conocer la historia de Iván Martínez de cómo conoció al Banco de Alimentos. ¿Cómo fue ese primer contacto? Pues mira, yo empecé a oír hablar del banco a través de un voluntario que también ahora es patrono, que está allí, Antonio, que me comentó, oye, mira, porque yo en ese momento había dejado la empresa, no tenía por delante ningún horizonte laboral y entonces me dijo, oye, yo estoy colaborando con el Banco de Alimentos, si quieres vienes por allí, ves lo que es y si te gusta, pues tal y cual. Y dije, bueno, pues vamos allá. Vamos allá con la idea de pues estar, pues a lo mejor, bueno, pues 2 días a la semana, una cosita así, ¿no? Bien, esto fue en abril-mayo del año 2013. Ya después del verano se nos presentaba el reto de la primera gran recogida. Sí. Entonces ahí me metí ya a tope. Y entonces a partir de ahí, como digo yo, el banco es peligroso. El banco te contagia, te engancha y te metes porque te gusta lo que estás haciendo, te gusta ver que lo que haces está valiendo para alguien. Y ves que hay muchas cosas que se pueden mejorar y muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, al final, ya digo, de 2 días a la semana, ahora todos los días y a veces alguna que otra tarde y en fin. ¿Y qué es lo que más te sorprendió?
tendrías unas referencias del Banco de Alimentos, pero una vez que entraste, que te metiste de lleno, conociste la dinámica de trabajo. Yo creo que lo que más me sorprendió es un poco lo que le sorprende a prácticamente mucha gente cuando llega allí, ¿no? La gente oye hablar del Banco de Alimentos, y ahora ya es más conocido, porque ahora se está hablando mucho, por desgracia, entre comillas, sí, evidentemente, mucho del Banco de Alimentos, porque estamos adquiriendo un protagonismo que a lo mejor no quisiéramos tener, ¿no? Pero al principio, pues, has oído hablar del banco y cuando llegas allí ves la cantidad de mercancía que se mueve, ves a los voluntarios, el ambiente que hay de trabajo, que además todo el mundo va porque quiere ir, que eso es muy importante, porque quiere ir. No, esto no es un trabajo remunerado que te puede gustar más o menos, pero que tienes que ir por narices y tienes que fichar. Aquí no tiene que fichar nadie. Aquí el que va porque quiere. Y va porque de alguna forma quiere o entiende que puede aportar algo a esta entidad para beneficio de los demás, ¿no? Y al final ese ambiente te engancha y lo que te decía antes, te metes y al final, pues bueno. Y siempre una pregunta típica que os hacemos en el Banco de Alimentos es ¿cómo están las estanterías? ¿Y cómo están en este momento? Porque hicisteis una recogida virtual que fue todo un éxito y yo buscando información leí hasta primavera está garantizado que las estanterías las tenemos con un buen número de alimentos, en fin, de todo lo que tenéis. ¿Cómo están ahora? Porque ya ha acabado la primavera. Pues mira, en este momento las estanterías están muy bien. Está muy bien. O sea, las cosas cuando hay que decir que estamos mal, se dice, cuando hay que decir que estamos bien, también se puede decir. Tenemos en este momento mercancía, tenemos, no sé si lo sabes, nosotros, aparte de la mercancía que tramitamos, que conseguimos nosotros y que repartimos, también actuamos como intermediarios de los fondos europeos. Sí. Europa, la Comunidad Europea, destina unos fondos para que cada gobierno pues ayude a comprar alimentos y ayude a la gente, ¿no? Entonces, el Gobierno de España pues ha encargado a dos entidades desde hace unos años, que somos Cruz Roja y Bancos de Alimentos, que tenemos implantación nacional y lo que hacemos es repartir esos fondos, esos alimentos. Hay 2 o 3 partidas de etapas de este reparto. En este momento tenemos el almacén con mercancía de los fondos que empezaremos a repartirlos el próximo mes de julio. Entonces, bien, por otra parte, paradójicamente, lo decía el otro día, la pandemia vino a incentivar o a despertar más, si cabe, el ansia de solidaridad de la gente. Nosotros hemos hecho el año pasado nuestras operaciones kilo presenciales, pues las hemos tenido que cortar, no pudimos hacerlas. Sí. Hemos tenido una gran recogida en la que no pudimos tener voluntarios como siempre, y sin embargo ha tenido un resultado impresionante. La gente, al margen de lo que daba antes, que eran alimentos, pues ahora dieron donaciones en los supermercados de dinero. Con ese dinero se han generado en las distintas cadenas que colaboraban con nosotros pues un fondo, un crédito a favor del banco, y de ese crédito estamos viviendo. Es decir, estamos haciendo pedidos a esas cadenas de mercancía que necesitamos, en la cantidad que necesitamos y sin tener problemas de caducidad, porque viene todo perfectamente. Entonces, en este momento estamos bien y, de hecho, bueno, pues el año pasado, el año 2020, con ser el año de la pandemia, con ser un año muy, muy malo a nivel social, con un montón de gente que tuvo ERTES, que tuvo problemas y demás, el banco ha repartido en el 2020 casi 300.000 kilos más que el año anterior. Es decir, hemos repartido más alimentos. Sí. Y ahora seguimos repartiendo más alimentos, pero tenemos colchón. De momento tenemos colchón. Está bien el Banco de Alimentos, pero las necesidades de la gente, ¿qué notáis vosotros? Porque muchos hablan de la recuperación, pero, por ejemplo, hablé recientemente con Sostomiño Baixomiño, que me decían que la gente sigue teniendo necesidades, incluso que ha aumentado en algunos casos. Es decir, que no está mejorando para muchas personas, aunque la pandemia, la vacuna, pero hay la otra pandemia, ¿no? La invisible, que muchas veces y que se sigue manteniendo.
Aquí ocurre lo que pasa muchas veces, la distinta óptica con la que uno analiza la situación, ¿no? A nivel político, a nivel pues, de grandes números, hablamos de macroeconomía, hablamos de que los indicadores pues están mejorando, Sí. la gente, pues ahora, mucha gente que estaba en ERTE y que teníamos todos mucho miedo a ver qué iba a pasar con esa gente, pues parece ser que hay un porcentaje muy elevado que se está incorporando de nuevo a sus puestos de trabajo, con lo cual, bueno, pues eso es positivo. Ahora, desde que esa positividad de los grandes números llegue, desde que se habla de ella hasta que llegue al nivel de abajo, hasta que llegue a todo el mundo, pasa mucho tiempo. Y efectivamente sigue habiendo necesidad, con una particularidad de que nosotros tenemos un entramado social en el que la familia es muy importante. Y en todas estas crisis, tanto en la del 2008 como en la de ahora, siempre las familias se han apoyado unos a otros. La gente mayor, la gente que estaba con una pensión, pues ha apoyado a los hijos. Muchos hijos han retornado a la casa de los padres porque se habían quedado sin trabajo. Y en esta situación, en este problema que hemos tenido que surgió el año pasado, pues se han vuelto a dar esos casos. Problema que eso puedes mantenerlo durante un tiempo. Entonces, efectivamente, ahora hay gente que ya no tiene ese colchón, que es un poco lo que hemos hablado con algunas entidades y con algunas personas. Ya la familia no puede soportar, en algunos casos, ese incremento de miembros, esa vuelta a casa. Entonces, bueno, pues en definitiva, la situación aún hay que darle tiempo para que mejore, porque aún vamos a ver situaciones complicadas y vamos a tener un año complicado. Es decir, que la demanda sigue siendo alta y elevada, siguiendo un poco la tendencia del 2020 para vosotros. Efectivamente, seguimos lo que te decía antes, seguimos repartiendo más alimentos de los que repartíamos antes. De hecho, pues estamos atendiendo todas las peticiones de las entidades que incrementan su censo, estamos atendiendo todas las peticiones nuevas e incluso me atrevo a hacer una llamada a aquellas entidades benéficas que legalmente constituidas, porque evidentemente nosotros sí necesitamos unos requisitos muy básicos para poder atender a alguna entidad, ¿no? Que esté legalmente constituida, que esté inscrita en los registros correspondientes de la comunidad, que tenga un órgano de dirección, es decir, que haya alguien que se responsabilice un poco de lo que están haciendo, y después que nos hablen del censo que están atendiendo. Sí. Bueno, pues con esos requisitos así de simples y sencillos, pues si hay alguna entidad que esté en este momento haciendo esa labor y que no esté en contacto con el banco, que nos llame y nosotros intentaremos por todos los medios pues incorporarla a nuestra red de entidades y a partir de ese momento pues facilitarles en la medida en que podamos alimentos. Decíamos que para muchas familias no mejora la situación, sí quizás a nivel global, y eso sobre el horizonte a que este año sí pueda haber esa gran recogida otra vez presencial, operaciones kilopresenciales. ¿Cómo veis el segundo semestre del año? ¿Qué panorama se os presenta? Ahí nos debatimos un poco por un lado queremos, evidentemente, hay una cosa que notamos, y es que el problema de las operaciones kilo virtuales, de las operaciones de estas recogidas así a través de Internet y estas cosas online y demás, tiene un problema, y es que perdemos el contacto con el ciudadano. Claro. Nosotros, piensa que en una gran recogida movilizábamos a cerca de 2.000 voluntarios. 2.000 voluntarios que implica que has llamado a bastante más personas y has contactado con bastante más gente que al final los 2.000 que acaban yendo. Y además esos hablan con sus familias, hablan con sus amistades. La gente cuando va a los supermercados, a esos 150, 160 supermercados en los que estamos presentes, nos ven y entonces digamos que el banco está ahí y la gente lo nota. Este año no hemos tenido ese tipo de operaciones. Hemos tenido una respuesta, como te decía antes, muy, muy buena por parte de todo el mundo, pero nos falta ese contacto. Por otro lado, lo que te decía, la respuesta muy buena pues hace que en este momento nos debatamos un poco entre queremos volver a la situación anterior. Está en el aire, entonces. Claro, está en el aire. Posiblemente, yo creo que posiblemente sea una repetición de la gran recogida del año pasado. Virtual, por tanto. Virtual. Aunque, pues
también es verdad que a lo mejor podamos incrementar nuestra presencia con voluntarios que informen, con voluntarios que estén mezclándose dentro del supermercado entre la gente para informarle a todo el mundo de lo que estamos haciendo y cualquier duda y despejar cualquier duda que puedan tener con respecto al banco. Ahora que hablábamos de voluntarios, ¿la gente ha respondido también en esta época tan dura y que todavía seguimos sufriendo? O sea, ¿sigue habiendo voluntarios? Es una enorme satisfacción decir que el año pasado, con todo el problema que hubo, con todo el miedo que teníamos todos, porque al final hay que pensar que el voluntariado del Banco de Alimentos es en un porcentaje elevado personas o prejubiladas o jubiladas o muy próximas a la jubilación, es decir, de una determinada edad y, por lo tanto, que forman parte de un grupo de riesgo importante. Pues a pesar de todo ello, el banco durante todo el año pasado nunca ha cerrado su puerta. Siempre ha habido un equipo de voluntarios que han ido todo el verano, que han ido todos los días al banco, incluso en épocas de confinamiento, para recoger las mermas que se tenían que recibir diariamente, para gestionar y preparar los pedidos para las entidades. O sea, han tenido un comportamiento ejemplar. Y bueno, y en principio hemos estado todo el año trabajando, seguimos este año trabajando y de momento no tenemos queja con los voluntarios. Bueno, pues es una magnífica noticia. Quería que me comentases que vosotros también estáis trabajando con las cadenas de supermercados contra el despilfarro de alimentos y que vosotros también de ahí recaudáis también para luego dar a la gente más necesitada. ¿Cómo es ese trabajo? Pues sí, cada vez se está insistiendo más en que no se tiren los alimentos, que se pueden reutilizar. A ver, hay datos que son muy significativos. Nosotros hace 3 años editamos un tríptico en el que hablábamos de que el despilfarro estaba disparado. El despilfarro es algo con lo que se está luchando y que va bajando muy lentamente. Cuando nosotros emitimos ese tríptico, pues se hablaba de que había 8 millones de toneladas de alimentos que se despilfarraban en España al año. Ese dato ya de por sí es impresionante, Sí. Es impresionante. Pero es que más impresionante era la línea siguiente. Si tú seguías para abajo, veías que el 42 o 43% de esos 8 millones se despilfarraban en los hogares. ¿Ah, Es sí? decir, en nuestras casas. Pues no me esperaba ese dato, fíjate. Nosotros hemos hecho, todos los años, este año último no por lo que comentábamos antes, pero hemos hecho campañas en Navidad en colegios, invitando por un lado a los colegios a que participaran en la gran recogida y al mismo tiempo invitándole a los colegios a que hicieran su campaña de Navidad de recogida de alimentos. Y aprovechábamos, porque para invitarles íbamos al colegio y les dábamos una charla a los cursos superiores y tal. Y aprovechábamos para hablarles del tema del despilfarro. Y es uno de los objetivos que tenemos en el banco, luchar contra el despilfarro. Y claro, al final es que te pones a hablar y dices, es que efectivamente, ¿quién es el que no recuerda haber tirado pues una loncha de jamón york, un yogur que se estropea, Sí. una fruta que se estropea, un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que con lo que tenemos que luchar. Eso es lo que hay que concienciarse. Y en esa pelea estamos. Y una forma de pelear ahí y de luchar contra eso, pues, ha sido pues llegar a acuerdos con algunas cadenas de distribución que trabajan en la provincia, para que las mermas, que la merma, el concepto que nosotros manejamos de merma es el producto que está en perfectas condiciones de consumo, pero que no lo puedes mantener a la venta, pues porque no tiene un aspecto muy bueno, porque a lo mejor la lata está golpeada y como somos una sociedad tan escrupulosa, Que vamos no lo a cogemos, comprar, ¿no? y cogemos la lata que está al lado, porque la que tiene un golpe no la cogemos. O cogemos la bandeja de carne que no tiene polvo por encima o que no está rota un poco por un lado, o incluso en el mueble donde están los productos semicongelados, en lugar de coger el de arriba, levantamos y cogemos el que está por debajo. O sea, yo creo que eso son prácticas que casi todo el mundo... que pasan, sí. La fruta, que no coges la que está brillante, coges la que está brillante en lugar de la que está azul. Entonces, esos productos que al final el supermercado los tiene que retirar de la estantería porque no están ya muy próximos a la caducidad o porque el aspecto pues no invita a que la gente los coja, pues son los que diariamente nosotros retiramos. Y he de decirte que nos estamos moviendo. El año pasado estábamos en 130 o 140.000 kilos de alimentos de ese tipo. Es decir,
nuestro granito de arena estamos aportando, porque además esa merma en el momento que llega al banco, esa misma mañana, porque eso lo recogemos por las mañanas, Sí. lo que se ha producido en el del día anterior, esa merma, ese mismo día viene ya una entidad a retirarlo para repartirlo, porque claro, son productos de un consumo inmediato. Ya. ¿Y cómo podemos cambiar en los hogares? ¿Qué tendencias podemos seguir o hábitos que podemos cambiar? Sentido común, básicamente sentido común. Pero después hay unas cosas que poníamos nosotros, ¿no? Pues por ejemplo, que cuando vayas a hacer la compra, que lleves en la medida de lo posible la lista hecha. Es decir, vas a comprar lo que necesitas, que es lo que tú apuntas cuando estás en casa, Sí. apuntas lo que necesitas. Y después que también de alguna forma ajustemos lo que compramos a nuestra capacidad de consumo. Es decir, muchas veces tienes ofertas que son impresionantes y acabas yendo a casa con un producto que a lo mejor tiene el 50% más de producto de lo que tenía antes, ¿no? Y ese es gratis, o sea, porque es una oferta muy buena. Ya, pero el problema está en que en ocasiones tu capacidad de consumo no es lo suficientemente, no se adapta a la fecha de caducidad de ese producto en el momento en que lo abres. Entonces, al final, pues muchas veces acabas tirando, porque ya se pasó de fecha, Sí. acabas tirando parte de que incluso a veces es el equivalente a la cantidad que te están ofreciendo a mayores, ¿no? Entonces, ajustar la cesta a la compra, lo que no quiere decir que no compres lo que quieras, pero bueno, ajustarlo y lo que entre en casa que se consuma. Bueno, pues hemos tomado, yo creo que buena nota y del futuro. No sé si marcas así un gran objetivo a 2, 3 años, cuando hablabas al principio de esos objetivos que marcabas con Pedro. A ver, para mí es un honor enorme el tener el cargo de presidente, el que hayan confiado en mí los compañeros del patronato, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Y por un lado, yo lo que no quiero es que digamos, el reconocimiento, la labor, la imagen que el banco tiene en este momento en la sociedad, que se vea mermada porque porque haya alguna actuación que no procede, ¿no? Sí. O sea, por un lado, mantener el nivel de intensidad y de presencia y de respuesta del banco, y por otro lado, pues en la medida en que podamos tratar de mejorar. Precisamente en estos días estamos enviando una circular a todas las entidades que atendemos, en las que les indicamos pues una serie bueno, aparte de ponernos a su disposición como nueva dirección del banco, pues les indicamos un poco algunas cosas que vamos a cambiar o que queremos hacer, ¿no? Y entre ellas pues está la mejora de esa cesta básica, esa cesta básica que no puede faltar nunca en el Banco de Alimentos. Nuestra idea y nuestro objetivo de forma inmediata es mejorarla, ampliar los productos y bueno, pues ir a productos a lo mejor con un valor energético, un valor nutricional mayor y mejorar un poco la calidad de esa cesta básica. Iván Martínez, presidente del Banco de Alimentos de Vigo, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, en Radio Vigo, en Ser Baixo Miño, en Televigo, y muchísima suerte en esta nueva etapa. Muchas gracias a vosotros y ya sabéis, a vuestra disposición para siempre que queráis pues poder seguir siendo un poco ese pepito grillo de la sociedad, de decir, oye, ojo, que hay gente que lo está pasando mal. Gracias. Pues ahora continuamos con nuestra programación, el Hoy por Hoy Vigo y Baixo Miño, aquí también en Televigo.